Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, papá. Santo eres tú, Señor. Santo, 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 santo eres tú, Señor. Santo, 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 santo. Rama Shima, Hama, Rama Shama, Rama Mama, Hama, Rama Shima. Santo, santo, santo. Santo a ti, Señor Jesús. Y no hay nada que pueda borrar. Santo eres tú, papá. Ese amor que un día tú No queremos que sea un servicio más. de mí. No queremos que sea un día más, sino queremos que hagas algo, algo sobrenatural, Mi vaso que hagas cae algo ante ti, sobrenatural, algo que nos sorprenda. derramado a tus pies, Señor. Llena, Padre, llena, 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 llena cada Rogarte corazón, tu perdón llena cada por corazón, tanta llena tu casa de tu que adoración, papá, impide que llena tu pueda casa de tu presencia, de mi amor. llénanos de ti, papá. Alcanza, oh Dios, mi corazón. Rómpelo y límpialo. Que tú No puedas te vas a ir de este lugar como has venido. No te vas a ir de este lugar como has venido. Has venido cargado, has venido atribulado, pero te vas libre. Libre porque la adoración empieza a fluir en ti. La adoración empieza a fluir en ti. Santo, santo. Rompe toda estructura que impide que adores en espíritu y en verdad. Rompe toda estructura que está impidiendo que puedas adorarlo en espíritu y en verdad. Santo eres tú, Señor. Pertenezco a ti, Señor Jesús. Y no hay nada que pueda borrar Y no hay nada que pueda borrar ese amor. Gracias porque sé que hay corazones quebrantados ese delante de amor tu que un presencia, día tú que no saldrán de este lugar como han venido. dentro de mí. Saldrán llenos de tu gracia, llenos de tu favor, llenos de ti. Hoy mi vaso cae ante ti. Hoy mi vaso cae ante ti, Derramado a tus pies, Señor. derramado a tus pies, Señor. A rogarte tu perdón. A rogarte tu perdón Sobrenatural, Rebelión eres sorprendente. rebelión que impide que pueda darte mi amor. de que pueda Rama Shima, Rama, Rama Shima. Alcanza, Tú eres oh Dios, mi corazón. sobrenatural. mi Llena, Padre, llena. Rómpelo y límpialo. Llena nuestras vidas. Que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Rómpelo y límpialo. Aleluya. Quiero reflejar tu gloria y tu amor. Por tu presencia. Que el mundo pueda Gracias, conocer Señor, por a tu ti, amor. Señor. Gracias por tu amor incondicional. Cuando han recibido ese abrazo de parte del Padre en esta hora, en este tiempo. Si
Si lo has recibido, dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso. Celebra que lo has sentido. Celebra que Él está aquí. Que todavía podemos adorarlo. Que todavía podemos honrar su presencia. Que todavía podemos oír palabra de Dios. Celebra. Celebra que todavía el Padre está en este lugar. Santo. Bendiciones. Los invito a que tomen sus asientos. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Amén. Dios ha honrado mi vida y me han pedido que comparta la palabra. Como todos saben, este es el año de la plenitud, de la madurez y de la excelencia. ¿Sí? Arrancamos el 2025 hablando de la plenitud. Y muchos me pueden decir, ¿qué es la plenitud? Jesús es nuestra plenitud. Jesús es nuestro todo. Pero yo busqué qué significaba la palabra plenitud. ¿Sí? Y la palabra plenitud significa, dice, la plenitud se refiere a la totalidad de las riquezas de Dios, a la condición de estar lleno de la gracia de Dios. Eso es plenitud. Dice, la plenitud se refiere a la totalidad de las riquezas de Dios y a la condición de estar lleno de la gracia de Dios. Qué bueno poder llegar a eso, a la totalidad. Qué bueno poder llegar a la totalidad de las riquezas de Dios. Es una vara un poquito alta. Dios tiene muchas riquezas para nosotros. Pero dice que la plenitud es llegar a la totalidad, y eso es lo que más impactaba mi corazón. Poder llegar a ese extremo de tenerlo todo. A ese extremo de tenerlo todo. En Efesios habla y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién le dio? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud, aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién nos llena todo? Nosotros somos la iglesia. Y nuestra plenitud es Jesús. Él llena todo en nosotros. En todas las áreas de nuestras vidas, Él lo llena todo. ¿Sí? ¿Sabe que para alcanzar una plenitud en Dios necesitamos hacer ciertas cosas? ¿Me alcanzan un pañuelito, por favor, o algo? Necesitamos requisitos, vamos a decirlo. Dale. Necesitamos hacer algo, porque si bien Jesús es nuestro todo, lo recibimos a Jesús en nuestro corazón. Gracias, mami. Lo recibimos a Jesús en nuestro corazón y Él lo llena todo. Pero nosotros, sí, gracias, papi. Perdón. Dice, para alcanzar la plenitud se requiere de una vida de comunión con Dios a través de la oración y de la meditación de su palabra. Alcanzar la plenitud de Dios no es solamente yo acepto a Jesús en mi corazón y ya está, sino necesitamos una vida de oración. Necesitamos comunión con el Padre. Necesitamos leer su palabra. Necesitamos meditarla. Necesitamos entenderla. Y sobre todas las cosas ponerla por obra. Para poder llegar a una plenitud total. A la totalidad de las riquezas de Dios.
Necesitamos esos tiempos de oración, esos tiempos donde solamente el Padre y yo podemos tener un grupo de oración, podemos venir a interceder, pero estamos necesitando la comunión con Dios. Ahí donde somos yo y el Padre y yo. Eso es una comunión. Ahí eso es una intimidad. Para llegar a una plenitud necesitamos una intimidad con el Padre. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Amén? ¿Sabe que para alcanzar esa plenitud, como le decía, necesitamos oración, meditación de su palabra, adoración, obediencia y servicio? Yo enumeré 5. Cuando nosotros completamos, cuando nosotros empezamos a tener intimidad con el Padre, algo empieza a crecer en nosotros. Algo empieza a nacer en nosotros. Hablábamos con mis hijos en estos días y yo le decía, no podés orar sin leer la palabra. No podés leer la palabra sin tener oración, porque van de la mano. Van de la mano. Yo no puedo pasarme todo el día orando y no abrir mi Biblia y leer su palabra y meditarla en ella. Yo no puedo estar leyendo todo el día la palabra si no tengo adoración. Yo no puedo estar orando todo el día si no tengo obediencia. Y no puedo hacer el resto sin tener un servicio para mi Padre. Recuerden que el servicio a Dios es gratitud. Es por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Van todo de la mano. No puedo tener una sola cosa y creer que esa es la plenitud del Padre. No, dice que es la totalidad. Y la totalidad es adoración, oración, palabra y servicio. Obediencia, obedecer lo que me dice su palabra. Obedecer es parte de la plenitud de Dios. ¿Sabe que leía la palabra de Dios y buscaba quién pudo hallar la plenitud de Dios en la palabra? El apóstol Pablo halló plenitud porque dice, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? A pesar de haber estado preso, él adoraba al Padre. A pesar de haber estado encarcelado, haber sido golpeado, él decía, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Tenía un corazón pleno. Tenía la totalidad de las riquezas de Dios. Pero buscaba también y hallaba a José. Todos conocen la historia de José. Un soñador. Alguien muy mimado por su padre. Tan mimado que tenía unos hermanos celosos. Y lo encontré a José. Y empecé a leer la vida de José. Y vamos a compartir, no vamos a compartir todo el texto completo porque es mucho. Pero quiero compartirles algunos textos, ¿sí? Yo busqué lo que son riquezas de Dios. La plenitud es la totalidad de las riquezas de Dios. Las riquezas de Dios, ¿qué es lo que son? ¿Qué son las riquezas de Dios? Y encontré 5. Encontré que las riquezas de Dios son los dones espirituales. Encontré que las riquezas de Dios son los frutos del Espíritu Santo. Encontré que la riqueza de Dios es la gracia de Dios. Encontré el amor incondicional del Padre.
que con eso nos topamos todos los días. Abrimos los ojos y ya vemos ese amor incondicional. No merecíamos abrir nuestros ojos, pero Él permitió por amor a que nosotros lo podamos abrir. Y uno, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguien alguna vez palpó la paz que sobrepasa todo entendimiento? Es una riqueza de parte de Dios. Yo lo he palpado. Yo lo he palpado. Después lo vamos a contar. Los dones espirituales. Vamos a hablar de José. En Génesis 48, los invito a los que quieran, los que tienen Biblia y quieran compartirlos. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo... hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, como pregunta. Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos comentó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Hasta ahí vamos a leer. Uno de los dones espirituales que tenía José era interpretar los sueños. ¿Me van siguiendo? ¿Van entendiendo? Uno de los dones espirituales que tenía José era interpretar los sueños. Quizás hay dones espirituales que son más evidentes que otros. El de José era evidente porque él aprendió a través del Señor, le revelaba los sueños. Él estaba en la cárcel cuando vino el copero, cuando vino el panadero del rey y les presentó sus sueños a él. Y él los interpretó. Él tenía los dones espirituales. Por eso él tenía las riquezas de Dios. ¿Cuánto tienen dones espirituales en esta hora, en este tiempo? ¿Cuánto creen que tienen dones espirituales? ¿Ustedes creen que tienen dones espirituales? Son riquezas de Dios. Es parte de las riquezas que Dios tiene. Que nosotros lo hallamos cuando llegamos a la plenitud de Dios. Cuando llegamos a la totalidad de Dios. Tenemos esas riquezas. Nosotros tenemos dones espirituales. Hay algunos que lo desarrollan, otros que no. Otros que los dejan dormidos o que nunca se enteraron que lo tuvieron. Pero qué lindo es poder trabajar para que esos dones que están ahí, quizás ocultos, podamos empezar a desarrollarlo, podamos empezar a activarlos, porque es parte de las riquezas que Dios tiene. No podemos llegar a una plenitud si no desarrollamos lo que Dios nos dio, lo que Dios puso en nuestras vidas. José tenía gracia de Dios. ¿Cuánto tenemos gracia de Dios? Yo creo que todos tenemos gracia de Dios. No merecíamos estar acá y estamos acá. No merecíamos oír su palabra y la oímos. No merecíamos esa salvación y la recibimos. Gracia de Dios. José donde iba hallaba gracia de Dios. Sus hermanos lo vendieron. ¿Y dónde cayó? Pasó a gobernar la casa. Halló gracia. Donde él se encontraba con alguien, hallaba gracia. Y eso era de parte de Dios. En el verso 39, 4, dice: así halló gracia, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
había hallado gracia en la casa de su amo. Había hallado gracia en la casa de su amo. Él fue vendido y el que le compró lo halló con gracia, y eso es de parte de Dios. Las grandezas, las riquezas de Dios. Nosotros también tenemos riquezas de parte de Dios. Hallamos gracias donde nos vamos. Hallamos gracia ante los ojos de Dios. Amén. Tenía fruto del Espíritu, así como lo tenemos nosotros. Amén. Tienen frutos del Espíritu. Tienen gozo, tienen paz, tienen paciencia. Yo creo que la tienen. Son los frutos del Espíritu. Y José tenía frutos. En el 42:6 dice, en Génesis 42:6 dice: José era el Señor de la tierra y en la venida de todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. José tuvo paciencia, parte de frutos del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque ese sueño fue uno de los primeros sueños que José tuvo. Y él tuvo la paciencia de esperar el cumplimiento. Y a veces nosotros no tenemos la paciencia de esperar el cumplimiento de lo que Dios nos prometió, de lo que Dios nos mostró, de lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. José tenía esa paciencia de esperar el cumplimiento de la palabra. ¿Cuántos están esperando el cumplimiento de una palabra? Algo que Dios había soltado a su vida, algo que Dios ya le dijo hace mucho tiempo. Sigan esperando, tengan esa paciencia, tengan ese fruto del Espíritu, de esperar el cumplimiento de Dios en su vida. Porque Dios lo va a hacer. Si proviene de Dios, Dios lo va a hacer. No seamos apresurados, porque por apresurado a veces perdemos todo. Por apresurado a veces retrocedemos en lugar de avanzar. Creemos que si nosotros nos apresuramos nos vamos a ir más adelante. No, nos vamos a detener porque el tiempo le pertenece a Dios. El tiempo del cumplimiento es de parte de Dios. El tiempo de cumplimiento es de Dios. Yo no puedo ir a cumplir lo que Dios me dijo. Tengo que estar en el fuego, tengo que estar en su presencia, tengo que estar en oración, en obediencia, en gratitud, en servicio, esperando el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo. Amén. No se apresuren. José tuvo la paciencia de esperar y mire que tuvo posibilidades de haber tirado todo por la borda. Cuando estuvo preso, cuando lo acusaron de algo que no hizo. Sin embargo, ahí él estaba, en oración, esperando que se cumpliera lo que el Padre le dijo que se iba a cumplir. Amén. El amor incondicional de parte de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos ama con amor eterno? ¿Cuántos creen de verdad que Dios nos ama con amor eterno? Porque hay que creernos que Él nos ama con amor eterno. Porque a veces cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos que funcionen, creemos que Dios se olvidó de nosotros. Creemos que Dios miró para el otro lado y nos olvidamos que Él nos ama con amor eterno. Con ese amor incondicional, con ese amor de a pesar de habernos equivocado, haber errado, haber sido faltante delante de Él, Él nos sigue amando. A pesar de todo, Él nos sigue amando. Ese amor incondicional.
En Génesis 46, 29 dice: y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre él su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. El padre le demostraba a José su amor incondicional. ¿Cómo? Después de tantos años, después de tanto tiempo, José vuelve a ver a su padre. Su padre creía que José había muerto. Sin embargo, el amor sobrenatural, el amor de Dios, del Padre, hizo que él se vuelva a reencontrar con su padre. Volvió a verlo. Dios le mostró a José ese amor incondicional. No sé qué estás esperando hace mucho tiempo. No sé qué estás esperando o a quién estás esperando ver. Lo que sí sé, que el amor del Padre te puede unir nuevamente. Puedes ver a esa persona que quizás estás esperando, o a eso que estás esperando, o a alguien que estés esperando. El amor incondicional del Padre puede hacer todo lo que estás esperando posible. Quizás tú ya creías que ya está, que no había nada, que ya había pasado mucho tiempo, ya no va a ser posible tal cosa. El Padre, con su amor eterno, con su amor incondicional, si tú esperas en Él, si tienes la presencia, si tienes la paciencia de esperar en Él, puede llevarte nuevamente a reencontrarte, quizás contigo misma, contigo mismo, o quizás con alguien que no ves hace tiempo, o simplemente llevarte a ese primer amor, a ese amor cuando te enamoraste de Dios, cuando te enamoraste de Jesús. Quizás hace mucho tiempo lo perdiste. Quizás hace mucho tiempo te apartaste de Él. Te apartaste de su presencia. Pero Él tiene un amor incondicional. No dudes en volver a Él. No dudes de volver a su presencia. No dudes de volver a Él, porque Él te ama con amor eterno y te está esperando. Así como esperaba al hijo pródigo, su padre esperaba al hijo pródigo, porque sabía que iba a volver. Él sabe que tú tienes que volver. Él sabe que vos vas a volver. Él te está esperando. Su amor no ha cesado. José se pudo reencontrar con su padre. Su padre se pudo reencontrar con José. Era imposible, porque su padre pensó que él había muerto. Para él era imposible encontrarse con su hijo. Qué imposible tenés vos en esta hora. Qué imposible tenés en esta hora que vos decís, ya está muerto. Es imposible. Para Dios no hay nada imposible, porque Él nos ama con amor eterno, porque Él nos ama de una manera sobrenatural. No entendemos nosotros ese amor que Él tiene para con nosotros. No entra. Si lo queremos razonar, no podemos razonarlo. No podríamos razonar el amor de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. En Génesis 45:8 dice: así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. José tenía una paz sobrenatural, que cuando se encontró con sus hermanos,
No le dijo, ¿por qué me vendiste? No le dijo, tengo falta de perdón contigo por lo que hicieron conmigo. Sino le dijo que era todo producto de Dios. Fue preparado por Dios para que él pueda estar en el lugar que estaba en ese momento, como gobernador de Egipto. Y mire que José tenía motivos, porque él era el mimado de papá, tan mimado que solo él tenía una túnica. Él era el mimado de papá. Sin embargo, sus hermanos lo vendieron por 2 monedas. A raíz de haberlo vendido, cayó en gracia, pero también cayó en la cárcel. Y aún en la cárcel cayó en gracia. Él lo tenía todo con papá. Pero él no le dijo a sus hermanos, cuando se volvió a reencontrar con ellos, ¿qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Sino le dijo que eso era todo preparado por Dios. Era todo porque Dios lo había permitido. Porque si no, nunca hubiera llegado a donde él llegó. Nunca hubiera sido gobernador de Egipto. Él nunca hubiera tenido el cargo que tenía. Y a veces queremos ser gobernador de Egipto, pero no queremos pasar por la cárcel. A veces queremos hallar gracia delante de Dios y no queremos estar encerrados. Simplemente queremos lo bueno. Simplemente queremos la parte buena. Queremos hallar gracia delante de Dios. Queremos hallar frutos del Espíritu Santo. Queremos activar nuestros dones. Pero no queremos pasar por la cárcel. José le daba gracias a sus hermanos. Porque si ellos no lo hubieran vendido, hoy él y toda su familia se hubieran muerto de hambre. Que él era gobernador de Egipto. ¿Cómo llegó a ser gobernador? Por descifrar, por revelar el sueño del faraón. Por haber revelado, por haberle permitido a Dios que use su vida para descifrar el sueño del faraón, para revelar el sueño del faraón. Se hubieran muerto de hambre. Pero José hizo que Egipto no se muriera de hambre. José aceptó todo lo que había pasado y estaba donde llegó por gracia y favor de Dios. Ahora, de la cárcel, de haber estado encerrado, pasó a ser gobernador. ¿Ustedes creen que Dios quiere que nosotros estemos en una cárcel toda nuestra vida? ¿Ustedes creen que Dios quiere que nosotros perecemos en una cárcel, estemos toda nuestra vida en una cárcel? No. Es momentáneo. Quizás una vez estuvimos, o quizás ahora estamos, pero es momentáneo, es una pasada. Dios quiere que nosotros seamos gobernadores de Egipto. Quieren ponernos en lugares altos, quieren ponernos en lugares donde vamos a gobernar, donde vamos a tener gracia, favor, donde nosotros vamos a ser quien dirijamos, donde vamos a ser usados por Dios, así como fue usado José. Pero José pagó el precio que tenía que pagar.
José, a pesar de haber estado en la cárcel, él seguía adorando a Dios. A pesar de haber estado herido, quizás lastimado, dañado su corazón, no sé, por haber sido vendido por sus hermanos. Sin embargo, eso no hizo que se apartara del amor de Dios. Todo lo llevó al lugar donde en este momento quedó, gobernador de Egipto. Y recuperó todo lo que había perdido, porque había perdido a su padre. Sin embargo, lo recuperó. El amor de Dios hizo que él pueda ver a su padre y su padre pueda verlo a él antes de cerrar sus ojos. Ahora, nosotros, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos la plenitud de Dios? Sí. ¿Queremos ser llenos de Dios? Sí. ¿Pero queremos levantarnos en oración? ¿Queremos levantarnos en adoración? ¿Queremos levantarnos en obediencia? Porque eso es lo que tenemos que hacer para lograr una plenitud. Si no llegamos a una plenitud, no vamos a llegar a una madurez. Necesitamos llegar a esa plenitud. Y la oración al Padre es lo que nos va a llevar. La adoración es lo que nos va a acercar. La obediencia, el servicio, es lo que nos va a ayudar a poder obtener esa plenitud. Quizás hoy estamos pequeños, o quizás no, o quizás alguno. Quizás nos olvidamos de cómo adorábamos al principio. Quizás nos olvidamos lo que hacían al principio. José, a pesar de todo lo que había pasado, él no se olvidó de hablar con el Padre. A pesar de todo lo que él había pasado, él no se olvidó de adorar al Padre. No le podemos echar la culpa a nuestra circunstancia o a lo que nosotros estemos pasando. Ah, no, pero yo no adoro por Dios por tal cosa. Yo no vengo a la iglesia por tal cosa. El amor del Padre es incondicional. El amor del Padre es sobrenatural. Y Él quiere que nosotros tengamos esa paz sobrenatural. Esa paz que nadie lo va a entender. Solo aquel que ha llegado a una plenitud con el Padre. Solo aquel que ha llegado a la plenitud de Jesús puede entender lo que es estar en un campo de guerra y decir: hay paz en mi corazón. Hay paz. Y yo siempre lo cuento. Cuando a mi hijo me decían 15 minutos de vida, 15 minutos de vida le daban a mi bebé de 6 meses. 15 minutos de vida. Y lo cuento siempre porque me hace recordar de lo que Dios hizo conmigo. Me tiré en el piso del hospital. Estábamos los dos solos en una habitación. Y le dije al Padre: si mi hijo muere, yo te voy a adorar. Si mi hijo vive, yo te voy a adorar. Yo no sabía lo que iba a hacer el Padre en ese momento. Lo único que sí sé, que en mí entró una paz sobrenatural. Que mi hijo estaba en quirófano y yo hablaba por teléfono. Mi madre me miraba y me decía: estás loca, nena, tu hijo se está muriendo. En ese tiempo me llamaron los líderes de otra iglesia que se mantenían al tanto de la situación de lo que estaba pasando. Y nadie entendía cómo yo no caminaba por todos lados. Mi hijo se me estaba muriendo.
Pero la paz sobrenatural que había en mí me daba la confianza que sea cual sea la decisión que Dios tomara, mi adoración iba a ser para Él. Mi adoración iba a ser para Él. Hoy mi hijo abrió la reunión. Hoy ese bebé de 6 meses que le daban 15 minutos de vida, hoy habría una reunión adorando al Padre, exaltando al Padre. No sé qué estás esperando. Quizás no hay paz en tu corazón. Cuando pones tu confianza en Dios, van a pasar un montón de cosas. Pero tu paz, esa paz que pasa sobre todo entendimiento, te va a llevar a confiar en el Padre. Yo te invito en esta hora, así como estás, que te pongas de pie. ¿Qué está faltando en tu vida para que puedas tener una plenitud en Dios? ¿Qué te está faltando en esta hora? Examínate. ¿Qué te está faltando para tener una plenitud en Dios? ¿Te está faltando oración? ¿Te está faltando adoración? ¿Te está faltando lectura? La plenitud es totalidad de las riquezas de Dios. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Hay una paz sobrenatural que se llama Jesús y quiere entrar a tu corazón, quiere llenar tu vida. Hay una paz sobrenatural que se llama Jesús, que en esta hora quiere llenar tu corazón. ¿Cuál es tu aflicción? No lo sé. Yo tenía mi problema y era mi bebé. No sé cuál será tu problema, pero sí sé que la paz sobrenatural quiere llenar tu corazón. Busquemos esa plenitud. Hoy yo te invito. Si hay algo que te está faltando para poder llegar a la plenitud de Dios, el altar está abierto. Acá eres tú y Dios. Acá eres tú y Dios. ¿Qué te está faltando para llegar? Solo tú y el Señor. Él quiere llenar tu corazón de paz, de gozo. No sé, habla tú con el Padre, dile: me está faltando oración, papá, ayúdame. Me está faltando servirte, me está faltando adorarte. Quiero tener esa plenitud. Quiero llegar a la plenitud. Quiero tener esas riquezas que tú tienes preparado para mí. Quiero salir de esta cárcel. Quiero salir de esta cárcel.